Tuvimos un lindo tiempo de adoración al Señor y ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Creo que esto está acoplando. ¿Sí? Ahí está Marquito atrás. Antes de comenzar con la palabra de Dios, quiero que tengamos en nuestra mente algunas cosas importantes. Estamos pasando un tiempo particular, ¿sí? Como congregación. Tenemos varias personas que están pasando tiempos difíciles de enfermedad, de prueba, así que queremos pedirles que estén orando. Yo particularmente quiero pedirles que estén orando por mi familia, como habrán leído en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Prácticamente toda mi familia se contagió de COVID, así que tengo una tía muy querida, es mi tía favorita. Ella está internada en una clínica en Bursaco, sí, con una neumonía. Estamos tranquilos, confiando en el Señor. Ella es creyente, sirve al Señor desde hace muchísimos años, pero estamos pasando por un tiempo de prueba, así que estemos orando, ¿sí? Está, la verdad, poniéndose esto cada vez más difícil, más complicado, se acerca más, ¿sí? O sea, empezamos, yo recuerdo cuando empezamos en marzo del año pasado, me acuerdo, estábamos en un aeropuerto con mi esposa, creo que en Sao Paulo, y empezábamos a ver a la gente con barbijo y nosotros no entendíamos muy bien qué era lo que estaba pasando, si bien ya se hablaba del COVID, pero no era algo normal ver a una persona con barbijo. Pasaron unas semanas y luego tuvimos que empezar con las reuniones online, ¿sí? Empezamos con el confinamiento. Así que estemos orando por esto, también por el padrastro de Tai, ¿sí? Tai está allá al fondo, es la chica que estuvo recibiendo con la pistolita, para los que no la conocen, ahí está. Tai, el padrastro de Tai está pero muy grave, ¿sí? por COVID, está en un coma inducido, no hay para los médicos mucha esperanza, sin embargo confiamos en el Señor. Y sobre todas las cosas quiero pedirles que estemos atentos con Tai, tengamos en cuenta, ella obviamente no es de acá de Argentina, es de Brasil, su mamá está también contagiada con COVID, y es muy difícil, hermanos, es muy difícil para ellos, muy difícil para Tai, muy difícil para Tiago, ¿sí? Que es su esposo, que ve que Tai está sufriendo, o sea, es imposible que no esté sintiendo lo que está sintiendo en este momento. Así que oremos por ella y también estemos con ella, ¿sí? No solamente oremos. Hay veces que solamente oramos y nos olvidamos de escribir o nos olvidamos de estar presente con la persona y ella necesita en este momento a su familia de Argentina, a la iglesia de Wilde, ¿sí? Así que estemos también pendientes con Tai. Germán, ¿está Germán por allá? Germán, ¿cómo está Lorena? ¿Mejor? Ok, bueno. Bueno, ok, por ahí anda Lorena y con Uri, ahora en un ratito Uri va a entrar. También, bueno, María, ¿sí? Estamos orando también por ella, por su salud. Está comenzando, ya comenzó, Claudio, o comenzaron los, ¿no? ¿Están esperando qué? Perdón, no escuché. La medicación, porque esto para que el gobierno habilite la medicación. Claro, la quimio. Ok, oramos también por María. Como ven, tenemos muchos motivos de oración, así que estemos pendientes, hermanos. Yo sé que hay veces donde en la semana nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana nos asedia y parece que no hay otra cosa, pero recordemos que
sobre todas las cosas el Señor nos puso en la familia de la fe para ser edificados mutuamente. Y una de las maneras de ser edificados unos con otros es también estar atento a la necesidad de mi hermano. Sí, así que quiero pedir que tomemos un minuto de oración, por lo menos, gracias Rodri, unos minutos de oración. Voy a intentar hoy no extenderme tanto, aunque tengo como 7 puntos, pero voy a intentar hacer el intento. Pero vamos a tomar unos minutos de oración para clamar al Señor por estas necesidades, ¿sí? que estamos pasando, sabiendo de que Dios es bueno todo el tiempo, de que a pesar de que no entendamos, no comprendamos lo que está ocurriendo o por qué ocurre, saber de que Dios también tiene el control de todas las cosas. Amén. Oramos unos minutitos. Santi, ¿querés dirigirnos en oración? Sí. Amén. Creemos en que Dios está en control de todas las cosas. Vamos a continuar entonces ahora con nuestra exposición de la palabra de Dios, donde venimos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Quiero recordar rápidamente el contexto de esta carta. En Hechos capítulo 17 encontramos al apóstol Pablo llegando a la ciudad de Tesalónica a predicar el Evangelio. Recordemos, el apóstol Pablo había sido llamado por el Señor luego de haber sido por mucho tiempo un perseguidor de la iglesia. Entonces Pablo ahora, Dios los llama al servicio, los llama a sufrir por causa del Evangelio. Pablo está predicando el Evangelio de Cristo. Y él, en su primer viaje misionero, lo que hizo fue establecer iglesias en diferentes ciudades en las cuales iba. Luego de haber establecido iglesias en las ciudades en las cuales él iba con sus discípulos, luego de eso él volvió, ¿sí?, a traer un informe y también a traer una ofrenda para los santos. Luego lo que el Señor hizo fue volver a llamar al apóstol Pablo, o puso en el corazón del apóstol Pablo el poder continuar predicando el Evangelio, y ahí encontramos el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En este segundo viaje misionero es donde el apóstol Pablo
predica el Evangelio en Troas y luego de pasar por Troas llega a Tesalónica. Dice en Hechos capítulo 17 que Pablo fue a la sinagoga de los judíos a predicar. Sin embargo, algunos de estos judíos se llenaron de envidia en contra del apóstol Pablo y obviamente en contra de la predicación del Evangelio. ¿Y qué ocurrió? Generaron un alboroto. Uno de mis textos preferidos se encuentra en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, y siempre digo que creo que deberíamos como iglesia reflejar, o por lo menos que la sociedad sea reflejada en este texto, en el versículo 6. Dice, como no lo hallaron, habían llevado un hombre llamado Jasón, ¿sí?, ante las autoridades, como no lo hallaron, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban. Escuchen lo que gritaban estas personas. Esos que están trastornando el mundo entero han llegado también acá. Este es uno de los textos, o por lo menos de mis textos favoritos de la Biblia, porque muestra la relación del compromiso de la iglesia de Cristo y el compromiso de estos mensajeros, estos hombres que trabajaban para la obra de Dios. Y hermanos, hoy lamentablemente si hay algo en lo cual estamos absolutamente alejados es de que la sociedad hable de esta manera de nosotros. No sé por qué, pero nos hemos acostumbrado en cierta manera a vivir de una manera pero muy cómoda, a tal punto de que la iglesia no está hoy siendo de influencia o transformando o trastornando el mundo exterior. Es más, me animo a decir de que todo lo contrario es lo que está ocurriendo. El mundo está ingresando y está trastornando la iglesia de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo predica el Evangelio y a pesar de la oposición se establece una iglesia en esta ciudad llamada Tesalónica. Algunos comentaristas dicen que el tiempo estimado en el cual el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica es aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Nada más que 2 o 3 semanas. Hermanos, una cosa que me impactó en cuanto a esto es ver particularmente cómo estas personas que habían recibido el Evangelio tan solo en 2 o 3 semanas, en un tiempo tan corto, luego de haber pasado un tiempo, vemos el reflejo en las cartas del apóstol Pablo, que estas personas en verdad habían abrazado la fe en Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo debe continuar su camino, debe continuar su ministerio y él entonces sale de la ciudad de Tesalónica, pero como dijimos había dejado establecido una comunidad de creyentes. Y en cierta manera en esta mañana, mediodía, quiero hablar en cuanto a esto, a la necesidad, hermanos, y al mandato que tenemos como iglesia a vivir como una comunidad y a ser el reflejo del Evangelio de Cristo y de nuestra fe en la manera en la cual vivimos unos con otros. El apóstol Pablo, luego de haber hablado acerca de su ausencia y haber hablado acerca de su ministerio, de cómo había trabajado, cómo había servido en la ciudad de Tesalónica de día y de noche, dejando absolutamente todas las cosas de lado y dedicándose 100% al ministerio y a la obra del Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo ahora continúa su viaje. Sin embargo, en su corazón habían quedado muchas, pero muchas preguntas. ¿Habrá sido necesario o habrá sido el tiempo justo en el cual estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica para que estas personas sean afianzadas en la fe?
En este capítulo 3, si hay algo que vamos a encontrar como referencia es esta palabra fe. El apóstol Pablo le va a hablar y les va a advertir, a exhortar y a animar a estas personas a que deben permanecer firmes en la fe. Hermanos, algunas definiciones o alguna definición que encontré en cuanto a lo que significa la fe, quiero leerles. Obviamente tenemos algunos textos como Hebreos, en el cual nos habla de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero quiero ir un poquito más hondo a lo que la palabra fe significa. Y en su raíz la palabra significa nada más ni nada menos que confianza. Confiar en Dios no es un acto de creencia irracional. Dios nos ha demostrado que es eminentemente digno de confianza. Nos ha dado razones más que suficientes para confiar en Él. Él nos ha probado que es fiel y que es digno de nuestra confianza. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, hermanos, la fe en la cual el apóstol Pablo nos va a hablar en esta mañana no es una fe irracional, sino que es una fe que está basada en hechos. Una fe en la cual estos hombres habían sido testigos y estaban estableciendo a una iglesia basándose en esta fe que ellos mismos habían visto. Hermanos, no estamos en este lugar porque tenemos una fe ciega. Estamos en este lugar porque confiamos en que las Escrituras nos hablan la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas personas habían, obviamente, como todas las iglesias en la cual el apóstol Pablo predicaba, luego de que él salía y luego de que sus colaboradores salían, estas iglesias quedaban en cierta manera en prueba. Ellos debían pasar la prueba de si en verdad estaban en la fe y esa fe era genuina o solamente, hermanos, habían experimentado cierto emocionalismo. Ahora el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de estas características que estas iglesias, y no quiero enfocarme solamente en cuanto a las características de la iglesia, sino que quiero también que en cierta manera nos podamos detener a ver el corazón del apóstol Pablo para con esta iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Si miramos el contexto, los versículos anteriores, el apóstol Pablo les está hablando acerca de su ausencia y lo que él esperaba y espera en cuanto a estas personas a pesar de que él no está. Versículo 18, por lo tanto, quisiera ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás me lo impidió. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga si no es de ustedes? Porque ustedes son el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Entonces ahora el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 dice esto: por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro amado hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo.
con el fin de afianzarles y animarles en su fe para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado cuando todavía estábamos con ustedes. Les advertimos que tendríamos dificultades. Y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo podría haber sido en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. Y acá el centro del texto, en el versículo 8, el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falta a la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestros caminos hacia ustedes y que el Señor los haga crecer, aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. La conclusión que el apóstol Pablo nos da, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos, irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, para que venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Debemos mirar dos aspectos en lo que el apóstol Pablo nos acaba de escribir o que nos acaba de hablar. Lo primero que notamos en el escrito de este capítulo es el corazón de una persona que vive en verdad por el fin de ganar a Cristo en las personas. Vemos el corazón de una persona, de un hombre, el cual en verdad vive conforme al Evangelio de Jesucristo y no solamente vive conforme al Evangelio de Jesucristo, sino que también todas sus emociones, toda su persona giran alrededor del bienestar de la iglesia de Cristo. Hermanos, es muy común ver y vernos a nosotros mismos, decirnos cristianos a nosotros mismos, sin embargo, no sentir en nuestros corazones ni un peso por la obra de Cristo. Y sobre todas las cosas, es muy común decirnos a nosotros servidores de Cristo, y no sentir un peso sobre las necesidades y la fe de las personas que están comenzando a caminar con Cristo. Una de las marcas de una iglesia sana es la iglesia que no solamente predica el Evangelio como lo estamos haciendo una vez al mes, sino también es la marca de la iglesia que discipula, que se compromete, que busca el bien del otro, que no mira por su propio beneficio, que no está buscando lo propio, sino que busca el bien de la iglesia de Cristo. Si nosotros supiéramos quién es Timoteo, este Timoteo en el cual es nombrado
por el apóstol Pablo no era más ni menos que el hijo espiritual del apóstol Pablo. Era quien había servido y sirve junto al apóstol, predicando el evangelio fielmente. Aún encontramos a Timoteo en su segunda carta, en la carta del apóstol Pablo, en el cual el apóstol Pablo está siendo llevado a sacrificio, está siendo llevado a la muerte misma, y encontramos a Timoteo sirviendo al apóstol Pablo y sirviendo a Dios, obviamente. El apóstol Pablo lo describe a Timoteo y dice: mi hijo amado. O sea, esta persona, Timoteo, era una persona en la cual el apóstol Pablo no solamente confiaba, no solamente depositaba su confianza en la obra del Señor, sino también era una persona que el apóstol Pablo amaba intensamente. Ahora, me llamó la atención la ansiedad con la cual el apóstol Pablo se encontraba pensando también en esta nueva iglesia en Tesalónica. En el versículo 1 dice: por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más. Y en cierta manera, hermanos, esto muestra la intensidad, el fervor con el cual el apóstol Pablo no solamente vivía el evangelio, sino que cumplía la misión en la cual Dios le había dado. Pablo estaba en Atenas, la ciudad del pensamiento, de la filosofía. Él estaba predicando el evangelio. Podríamos decir, él estaba cumpliendo lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Pablo entendía de que no era solamente la tarea de predicar el evangelio lo que Dios le había encomendado hacer. Dios también le había encomendado al apóstol Pablo, y también, hermanos, nos llama a nosotros a velar por el bienestar de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando ya no pudimos más soportarlo, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro amado hermano Timoteo. Hermanos, sin duda que el apóstol Pablo disfrutaba de la compañía de Timoteo. Te invito a que luego, cuando estés en tu casa, puedas leer la segunda carta del apóstol Pablo a este discípulo Timoteo. Este joven era un joven fiel. Este joven lo había acompañado y lo acompañaba el apóstol Pablo en la predicación del evangelio. Pablo podía sostenerse en este joven Timoteo. Él era un fiel colaborador del apóstol Pablo. Hermanos, hay veces donde la obra del Señor, el trabajo en la obra del Señor, necesitamos tener personas a nuestro alrededor que estén constantemente sosteniéndonos. No podemos jamás imaginarnos que podemos nosotros cumplir el servicio a Dios de una manera solitaria. El apóstol Pablo contaba con la ayuda y con la colaboración de este joven llamado Timoteo. Sin embargo, había algo que pesaba más en el corazón del apóstol. Pablo sabía de que en cierta manera esta iglesia era una iglesia muy nueva. Pablo sabía que en cierta manera estos hermanos que habían creído en la fe de Cristo Jesús en algún momento iban a ser zarandeados. Pablo sabía de que Satanás estaba pendiente de atacar la iglesia de Cristo por medio de falsas enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo, preocupado por esta iglesia, envía a Timoteo. Él dice: ya no soportaba más. Necesitaba saber cuál era la realidad, cuál es la realidad de la iglesia. Hermanos, muchas veces las personas nos preguntan, aquellos que estamos en el servicio a Dios, nos dicen: ¿por qué te metes tanto
en la vida de las personas. Me ha pasado de hablar con gente que me dicen, mira, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé que vos sos mi pastor, sin embargo, yo sé lo que tengo que hacer. No hace falta que me digas lo que tengas que hacer, lo que tengo que hacer. ¿Por qué estamos tan preocupados? ¿Por qué hay veces estamos enviando mensajes? ¿Por qué hay veces estamos llamando? ¿Por qué hay veces estamos pendientes, hermanos? Porque sabemos de que el tentador está también siempre pendiente de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo sabía de que estas personas podían llegar a ser engañadas. Entonces él envía a su colaborador Timoteo. Ahora, nuevamente, si tenés posibilidad, marcá esas palabras que se repiten 5 veces en este capítulo, fe. Si nosotros tuviéramos que definir el tiempo del apóstol Pablo en el cual él está escribiendo, podríamos ponerle el título como algo así como guerra por la fe. El apóstol Pablo lo que hace una y otra vez en sus cartas es definir y defender lo que significa la verdadera fe en Cristo Jesús. Hermanos, hoy estamos en un tiempo de relativismo. En esta semana estuve hablando con varias personas en cuanto a esto, en cuanto a la fe. Y hermanos, me sorprendió el hecho de ver a personas que se dicen ser cristianas diciéndome, en realidad la fe es algo relativa. En realidad tu verdad es eso, tu verdad. El musulmán, por ejemplo, tiene su verdad y es su verdad y es una verdad. Y hermanos, una de las cosas que me dijeron esta semana es que soy un intolerante. Soy bien intolerante. Creemos y afirmamos que la palabra de Dios es la única verdad absoluta. No hay otra verdad que no sea el Evangelio de Jesucristo. Toda otra verdad que no esté en la palabra de Dios o que se diga verdad y no esté en la palabra de Dios debe ser desechada. No debe ser aceptada. Debe ser tomado como una enseñanza de hombre o aún del mismo infierno. Creemos en la verdad de Cristo. Estas personas estaban en medio de una batalla en la cual el apóstol Pablo estaba dispuesto a pelear. Muchas veces algunos hermanos me han dicho que somos muy duros al predicar. Leí algunos comentarios del pastor Juan Manuel Vaz esta semana, donde algunas personas lo tildaban también de intolerante y que siempre está enojado, así me pusieron. Hermanos, la fe está en juego. El apóstol Pablo entendió esto y a pesar de que él disfrutaba de la relación y del compromiso que tenía Timoteo con él y con el ministerio, él decide quedarse solo. Él decide de que su propia necesidad era secundaria y lo que en verdad importaba era el bienestar de la iglesia de Cristo. Pablo envía a Timoteo, entonces, a pesar o por encima de su propio bienestar. Luego que Timoteo llega a Tesalónica, él debe comenzar una tarea, y esta tarea es también en la cual nosotros somos llamados como iglesia.
Hermanos, una cosa que está ocurriendo muchísimo en medio de nosotros, y particularmente creo que va a continuar ocurriendo. Estamos viendo a personas que están viniendo. No estamos saliendo a predicar, o bueno, comenzamos hace un mes, pero no estamos saliendo todos los días, no estamos corriendo por las plazas predicando o llevando el mensaje del Evangelio en los colectivos. Sin embargo, no sabemos por qué, pero el Señor está enviando a personas, está añadiendo a personas a la congregación. Ahora, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos como iglesia? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea como pastor y ustedes como colaboradores? Es el hecho sencillamente de mirar a las personas que están viniendo y decir, bueno, gloria a Dios por ellos, que les vaya bien. Ojalá que entiendan el mensaje del domingo. Miren cuál es la actitud que toma no solamente el apóstol Pablo, sino aún también Timoteo. ¿Qué es lo que espera Pablo que haga Timoteo? Lo había enviado a este hombre, a este joven Timoteo, que era un servidor de Dios y colaborador del apóstol Pablo en el Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice: con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe. Hermanos, esta es la tarea que tenemos aquellos que servimos a Dios. Esto es lo que debemos buscar mutuamente como iglesia. Esto es lo que debe preocuparte en verdad por el que está sentado a tu lado. Oramos hoy por las necesidades, oramos hoy por las personas que están pasando enfermedades. Sin embargo, hermanos, eso no es lo primordial dentro de la iglesia de Cristo. No sirve de nada tener personas sanas en la carne, pero muertas en lo espiritual. Hermanos, el apóstol Pablo nos anima a nosotros mismos a poder trabajar y afianzarnos, animarnos en la fe. No quiero que nadie lo tome mal, pero hermanos, somos hoy alrededor de 50 personas en este lugar, contando los niños un poco más. Sin embargo, creo que son 2 o 3 grupos en los cuales se están discipulando a personas. 2 o 3, no más. Algo no está bien entre nosotros. Debemos tomar esto como prioridad. Debemos mirar más allá de nuestro propio bienestar, como lo hizo el apóstol Pablo. Debemos abandonarnos a nosotros mismos por causa del Evangelio de Cristo. No solamente somos llamados a afianzar y animar a aquellas personas que están alrededor nuestro, sino que miren, punto 3, debemos también advertirles a esas personas de que la vida cristiana, la vida de fe, la verdadera vida de fe, no es una vida fácil. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades. Y como ustedes saben, así sucedió. Yo no sé, hermanos, de verdad, no sé de dónde salió esta diabólica enseñanza de prosperidad y de bienestar. No sé. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero hermanos, por favor, si miramos la Biblia, no vamos a encontrar una sola referencia de que estos hombres
mentirosos estén diciendo un poco o estén hablando un poco del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé de dónde salió esto. Yo veo a nuestro Señor diciéndonos que en el mundo tendremos aflicciones. Yo veo a nuestro Señor diciéndonos que vamos a tener que cargar con nuestra cruz. Y tu cruz no es tu esposa, hermano, por favor, ni tu esposo, ni tu suegra. Yo veo a nuestro Señor diciendo que íbamos a ser perseguidos. Como Tiago dijo el domingo pasado, hermanos, está comenzando una persecución terrible en contra de nuestros jóvenes, de nuestra iglesia. Hermanos, a los adultos les hablo. Debemos cuidar de nuestros adolescentes. Debemos cuidar de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Están siendo atacados. Debemos cuidar y no tolerar. Estoy hablando con un joven que me ha contado acerca de una iglesia en la cual está asistiendo, en el cual le dije que debe dejar de asistir, en el cual no se condena la homosexualidad. No hay que decir nada porque las personas se pueden ofender. Hermano, el pecado es pecado. Si alguien se quiere ofender porque le llamamos pecador, nosotros fuimos primeros. El apóstol Pablo dice como pecador yo fui el primero. El pecado es pecado, hermanos. La homosexualidad no está en el orden de Dios. Podemos llamar a arrepentimiento, podemos llamar a esa persona a venir a Cristo. Sin embargo, si persiste en el pecado, esa persona debe ser desechada, entregada a Satanás, expulsada. No podemos tolerar dentro de la iglesia prácticas como esas. Pablo le dice a Timoteo que él debía afianzarlos, animarlos y advertirles a estos hermanos que las dificultades venían. Ahora miren nuevamente en el versículo 5, vemos el corazón otra vez del apóstol Pablo, la desesperación del apóstol Pablo. Por eso cuando ya no pude esperar más, parece que sufría un poco de ansiedad el apóstol Pablo, ¿verdad? Mandé a preguntar acerca de su fe. Hermanos, si he aquí la advertencia del apóstol Pablo para nosotros, pues el tentador podría haberlos tentado. Hoy en día, la mayor tentación que encontramos dentro de la iglesia, en contra de la fe, es relativizar el pecado. Dios es un Dios de amor. Yo jamás podría estar en contra de esto. Cuando hablo con una persona acerca del Evangelio de Cristo, siempre intento reflejarle el amor que Cristo ha tenido en la cruz, ese amor eterno, ese amor perfecto que nos salvó, que nos libró de nuestra maldad, de nuestro pecado. Sin embargo, hermanos, no podemos enseñar media verdad. No podemos solo mostrar una cara de la moneda. La Biblia también nos dice de que Dios es un Dios justo y juzgará a todas las personas que vivan
y persistan en su pecado. Sin embargo, parece que en tan solo 3 semanas, en muy poco tiempo, estas personas habían abrazado la fe del Evangelio. Timoteo llega al apóstol Pablo con una buena noticia. Esta fe en la cual el apóstol Pablo había dedicado día y noche en predicar a estas personas en Tesalónica, a pesar de la oposición que se había levantado, esta fe había llevado fruto. Hermanos, ¿saben cómo nosotros notamos cuando la fe genuina lleva frutos, no solamente en una congregación, sino también en una persona? Miren la parte B del versículo 6, o vamos a leer todo el versículo 6. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros luego de haber estado con ustedes y nos ha dado la buena noticia de la fe. Y miren lo que dice: y el amor que ustedes tienen. Hermanos, el reflejo de una fe genuina es el amor. El reflejo de un crecimiento genuino es el amor. Es el fruto del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y hermanos, no podemos demostrar o mostrar amor si no estamos pendientes de las personas. No solamente el apóstol Pablo estuvo pendiente de esta iglesia, del crecimiento, de afianzarlos, de animarlos, de advertirles, de hablarles acerca de las tentaciones que iban a venir, sino que también el apóstol Pablo recibió de parte de esta iglesia amor y vio el fruto del amor en medio de ellos. Miren lo que dice: y el amor que ustedes tienen, nos han contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Hermanos, una de las cosas que de verdad deseamos como iglesia es que no haya una sola persona, que no haya una sola familia, que no haya una sola relación en la cual solamente sea un hola y chau los domingos. Sé que estamos muy lejos de eso. Pero hermanos, si en verdad queremos vivir una fe genuina y ser una iglesia bíblica, debemos cambiar nuestra manera de relacionarnos. Debe mover nuestros corazones el bienestar del otro. Debe mover nuestro sentimiento más profundo de amor, el bienestar de mi prójimo, de mi hermano, de aquel por cual Cristo ha muerto. Hermanos, no puede o no podemos dejar pasar de largo de que hay personas que no están congregándose y nosotros no sentimos nada. Ellos tenían un profundo deseo de ver al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo y sus discípulos también. Miren el centro de este texto, versículo 8. A pesar de las necesidades y aflicciones, el apóstol Pablo y sus colaboradores habían recibido consolación de estos tesalonicenses. Pero esa consolación, hermanos, no está
en algún beneficio propio del apóstol Pablo. Miren cuál es la consolación del apóstol Pablo. El saber de que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. Hermanos, nuestra relación debe estar siempre centrada en la firmeza de la mirada de las personas en Cristo Jesús. Hay veces en el cual en medio de nosotros tenemos personas que pasan necesidad económica y debemos ayudarlos. Debemos estar pendientes. Debemos estar trabajando, cuidando a esas personas. Debes estar preguntándole qué necesita, en qué puedo ayudarte. Sin embargo, hermanos, no es lo primordial dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Lo primero que nosotros debemos buscar en el otro es la firmeza de su fe. ¿Cómo podés trabajar en la firmeza de la fe del que tenés a tu lado? ¿Qué podés hacer para poder afirmarlo en la fe? ¿Qué compromiso podrías tomar? Visitarlos, leer la Biblia juntos. ¿Qué más? Orar por ellos. ¿Cómo? Orar con ellos también. ¿Qué más? Discipular. Abrir la Biblia, mostrarle el Evangelio. ¿Qué más? Amén. Esta semana estuve toda la semana extremadamente triste por lo que está viviendo Tai y Tiago. ¿Salieron ellos, verdad, ahora? Como iglesia vamos a, si es necesario, pagar los pasajes para que ella viaje a Brasil para estar con su familia. ¿Qué más? Tremendo eso, Esteban. Tremendo eso. No puedo reflejar amor si ni siquiera conozco a mi hermano. No sé ni siquiera su nombre. Tenemos a un hermano que está viniendo hace varios domingos y está viniendo a las reuniones de jóvenes. ¿Cuántos lo conocen? Donovan. Toda la iglesia ya debería conocerlo. ¿Qué más? Hermanos, quiero decirles que todo lo que acabamos de nombrar es lo básico en el compromiso que debes tener con aquel que está sentado a tu lado. Lo básico. Hermanos, esto también es para mí, es un tremendo palo para mí. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. Miren lo que debemos hacer, y creo que es una de las cosas que también nombraron por ahí. De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falta a la fe de ustedes. Dos cosas muy importantes que marca este versículo bíblico. Primero, la oración
constante del apóstol Pablo y de sus discípulos para con la iglesia de Tesalónica. Una oración constante de día y de noche refleja que para Pablo y para sus discípulos lo primordial era orar por aquellas personas que estaban en Tesalónica. Pero no solamente esto, hermanos. Pablo dice que él quiere verlos para poder completar lo que falta de la fe de estas personas. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Sencillamente Pablo a lo que se refiere es a discipular. Hermanos, el apóstol Pablo había recibido la revelación de Cristo. Si nosotros pudiéramos comprender tan solo por un momento lo que significa el Evangelio de Cristo y el hecho de poder compartir con las demás personas, nos daríamos cuenta que no nos alcanzaría la vida. No solamente para comprenderlo, sino para predicarlo. Sin embargo, el apóstol Pablo sabe de que estas personas necesitaban continuar creciendo, necesitaban continuar siendo discipulados, llevados a Cristo, llevados a la fe. De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para poder volver a verlos y así podamos completar lo que falta a la fe de ustedes. Versículo 12.7. No solamente debemos actuar, sino que también debemos desear. Hay veces en las cuales dentro de las iglesias se ve diferentes deseos unos por otros. En Corinto el apóstol Pablo vivió lo que muchas veces se viven dentro de las iglesias evangélicas: envidias, malos deseos, personas que buscan su propio beneficio. Sin embargo, miren lo que desea el apóstol Pablo para estas personas. Mirá lo que nosotros deberíamos desear, pedir, estar pendientes para con los otros, y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así también como nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos, irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Hermanos, el fin de todo lo que hacemos, el por qué estamos reunidos en esta mañana, es porque esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y deseamos crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos ser hallados como iglesia, irreprensibles delante de nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez algún predicador, yo no sé si era pentecostal o no, pero siempre decía: Cristo viene a buscar a una novia sin mancha, no a una novia sucia. Cristo viene a buscar a una novia de vestiduras blancas. Hermanos, debemos buscar como iglesia, como cuerpo, ser hallados delante de Cristo irreprensibles. No es algo que debes buscar de vos mismo, es algo que debes buscar de tu hermano. Repetimos rápidamente la manera en la cual podemos demostrar el amor entre nosotros: discipulando, orando unos por otros,
acompañando, Germán, en los momentos de felicidad también, en los momentos de dolor, estar, ¿qué más? ¿Cómo? Conociéndonos unos a otros. ¿Qué más? Leyendo la palabra juntos, sustentando, preguntando, hermano, ¿estás necesitando algo? ¿Alguna vez hiciste eso? ¿Alguna vez fuiste al supermercado y compraste una buena compra y le llevaste a alguien que estaba pasando necesidad de tu congregación? No estoy hablando de los que están afuera, estoy hablando de tu congregación, de tu hermano. Practícalo. Hermano, todo lo que acabamos de nombrar es un sencillo compromiso a algo básico en la fe. La semana pasada hablábamos con Santi acerca de cómo era la iglesia en el primer siglo. ¿Te acordás, Santi? ¿Qué hacía la iglesia en el primer siglo? Tenían todas las cosas en común, vendían todas sus cosas, las daban a la gente necesitada, buscaban el bien del otro. Yo no estoy diciendo que jamás diría algo como que vendé tu casa o algo así. No. Lo que estoy diciendo es, debemos comprometernos más. Tal vez el que está sentado a tu lado está necesitando un abrazo. Ayer hablé con alguien hasta las 2 de la mañana, 2:30 por ahí. Abrazalo. Hay veces nosotros miramos con tanto. No salgas corriendo de la iglesia, quédate un ratito, acércate a alguien, pregúntale cómo estás. ¿Qué puedo orar por vos en esta semana? Te invito a tomar un café en esta semana. Creo que esa es la iglesia que Cristo busca. Ojalá el Señor quiera hayamos abiertos nuestros oídos, nuestro corazón. Y hermanos, para terminar, van a seguir viniendo personas que necesitan ser discipuladas. Necesitan de nuestra oración. Hace 2 semanas atrás vinieron 2 chicas, Cristina y el otro nombre era difícil. ¿Cómo? Está pendiente, estemos pendientes. Son personas, hombres, mujeres que necesitan a Cristo. Si no vienen a Cristo, su destino es el infierno. Somos llamados a ser iglesia. Amén. Oramos. Señor, gracias por este día. Señor, pedimos consuelo para aquellos que están pasando necesidad, tiempo de enfermedad, tiempo de dolor. Oramos por la vida de Tai, de su familia, Señor, que acaban de perder a su tío. Señor, te pedimos que nos comprometas como iglesia a estar pendiente de la necesidad de los otros. Señor, te amamos y queremos reflejarte como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.